Pero igual que digo en las que estamos conformes, digo también en las que no estamos conformes. Y en las que no estamos conformes, en un día como hoy, no puedo dejar de señalar la baja inversión del Estado, el cumplimiento de los presupuestos generales del Estado. Mi posición es clarísima de crítica a esa baja ejecución y, de hecho, ayer mismo se lo transmití al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exigiéndole explicaciones en nombre del Gobierno de Asturias de por qué esa baja ejecución, dónde estaban los problemas, dónde estaba la planificación, cuál era el resultante y cómo se podía acelerar esa ejecución. Porque así se defiende Asturias, de esta manera. Señor Palacios, mire, lo primero, permítame que diga que el Gobierno que yo presido, a estas alturas, cuando está a punto de cumplir 3 años, a los ojos de los ciudadanos ya está definido cuáles son sus apuestas más importantes o cómo actúa, ¿no?, en la realidad política. Por ejemplo, somos un Gobierno que hace de la defensa del estado de bienestar un elemento clave. Lo demostramos en la pandemia. Por ejemplo, somos un Gobierno que reivindica, como lo hemos hecho, lo acabo de hacer nuevamente, la justicia de la subida de las pensiones. Por ejemplo, somos un Gobierno que apuesta por la transformación industrial de Asturias y una nueva reindustrialización, adaptándonos a los nuevos ciclos de actividad económica. Por ejemplo, somos un Gobierno que hace de la lucha por los derechos de las mujeres una constante. Ayer escuchábamos en esta Cámara decir, por ejemplo, que la culpa de la baja natalidad era de las mujeres, literal, de las mujeres que luchan por sus derechos. Más gordo todavía. Además, le decía, por tanto, que somos un Gobierno que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Y le añado, este es un Gobierno que hace de la defensa de la igualdad, de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, una constante. Lo hace el Gobierno, lo hago yo a título también personal como presidente. Y por eso, porque este es un Gobierno que tiene claro la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, por primera vez en la historia de Asturias existe una Dirección General dedicada a la diversidad para combatir todos esos elementos de prejuicios y de ataques a la libertad de las personas, a la libertad de amar a una persona de tu mismo sexo. Lo sabemos, usted y yo lo sabemos. El señor Blanco está deseoso que la votemos a favor para cogerla en el maletín y pasársela a sus amigos de Vox a nivel nacional para impugnarla. Por tanto, tiene que ser una ley garantista, una ley que no admita mácula, que sea capaz de sortear todo, porque para mí es una de las cuestiones prioritarias garantizar los derechos del colectivo LGTBI, la defensa y hacer de Asturias un territorio en este sentido clave. Pero no solo de pan vive el hombre, dice el señor. Y es verdad, también vivimos de acciones. Y en Asturias se han hecho acciones en esta legislatura para defender los derechos del colectivo LGTBI. El Observatorio contra la LGTBI-fobia, que nos situó en uno de los contextos, yo creo que más prometedores, la propia creación de la Dirección General, el sello inclusivo en materia deportiva para ser conscientes de las limitaciones y de los problemas. Y además, aquí tenemos la suerte de tener un muy buen asesor a nivel nacional que lleva muchos años trabajando en la diversidad en el deporte, con el que mantenemos muy buena relación. Es decir, seguimos trabajando en las relaciones que usted decía del movimiento asociativo histórico asturiano. De hecho, hemos conveniado incluso una asesoría para aquellos casos en los que se sufra algún tipo de discriminación. O, por ejemplo, ¿no?, el reconocimiento que planteamos hacer el 23 de septiembre a las personas que fueron víctimas de la LGTBI-fobia durante los periodos negros de la humanidad y de España, como fueron el nazismo y el franquismo, ¿no?, cuando amar a una persona de tu mismo sexo o ser diverso desde el punto de vista de la orientación sexual significaba una condena segura. Lo que les quiero decir es que para nosotros es un tema absolutamente prioritario. Lo es para este Gobierno y lo es para mí como presidente y como persona. Y no en vano, cuando en Asturias no se estilaba el colgar la bandera arcoíris en ningún ayuntamiento, les recuerdo, porque a veces es un dato que se olvida, que el primer ayuntamiento de Asturias que lo hizo fue La Viana, siendo yo alcalde, en mi primer año de alcalde. Desde entonces se ha convertido en una reivindicación habitual, una forma de decir que Asturias es un territorio que respeta a las personas con independencia de la orientación sexual que tengamos cada uno de nosotros. Y ese, le puedo asegurar, es una garantía de mi compromiso político y personal con esta Cámara y con el colectivo LGTBI asturiano. Ustedes son un partido que niega la violencia machista. Y todos esos años en esta Cámara, cuando nunca había ningún problema, se aprobaba una condena a la violencia machista por parte de esta Cámara, desde que ustedes están, nos sale la declaración institucional porque votan en contra. En segundo lugar, agreden permanentemente los derechos de las mujeres. Ayer en esta Cámara, su compañera diputada, ahí presente, la señora Álvarez Rouco, dijo e hizo afirmaciones de que el problema de la baja natalidad de Asturias era culpa de las mujeres.
y de su lucha por el feminismo, por la igualdad entre mujeres y hombres. Literal. Palabras que recogen los medios de comunicación hoy. Ustedes están permanentemente agrediendo a los pensionistas asturianos. Hoy acaba de volver a decirlo aquí. Es decir, se ratifica en su posición contraria a la subida de las pensiones. Bueno, pues los pensionistas de Asturias tienen que saber que si ustedes gobernaran, se congelarían las pensiones y no habría subida. Usted compraría el mantra de que los pensionistas asturianos cobran demasiado, seguro que lo diría. Usted se ha posicionado en contra de los agricultores y ganaderos y está en contra porque está en contra del incremento de la política agraria común, que es el sostén principal de nuestros agricultores y ganaderos. Pero es que además está en contra de todo el asturiano. El otro día fue incapaz de decir, en el año 718-722 nació el Reino de Asturias. Es incapaz de decir Reino de Asturias. ¿Se da cuenta de usted del antiasturianismo del que hace gala? Por tanto, todo esto, señor Blanco, es usted. Y yo sí, soy socialista. El personaje ha devorado a la persona, era buen parlamentario, lo está perdiendo, el ego le está obnubilando, pero además se está empezando a poner nervioso, porque ve que la debilidad del Partido Popular ya no empieza a trasladarse automáticamente en un incremento sustancial de Vox en Asturias. Las encuestas empiezan a decir eso, frente a lo que pasa en Vox en otras partes de España. Reflexione por qué. Y mientras ustedes debaten sobre elecciones, nosotros a lo nuestro, a trabajar y dar soluciones a los problemas de Asturias. Aquí hubo una aprobación de una ley a nivel nacional, la Ley de Contratos del Sector Público en el año 2017, que entró en vigor en el 2018, y es una ley profundamente ralentizadora de la actividad administrativa. Pasa el exceso de garantista y lo que hace es ralentiza todo el procedimiento de contratación. Pregunten los ayuntamientos en los que ustedes cogobiernan y se lo dirán. Ahora bien, un demagogo, ante esta realidad, teniendo en cuenta que la ley se aprobó en el 2017, diría y echaría la culpa al Partido Popular. Diría que fue una cuestión del presidente Rajoy. Pero como yo no soy demagogo, exonero de culpa al presidente Rajoy. Porque el presidente Rajoy lo que hizo, y su gobierno, fue trasponer una directiva comunitaria, que ahí está la raíz del problema en la tramitación administrativa. La tramitación de contratación está totalmente rígida, es totalmente rígida y necesita una reforma, pero no vale una reforma nacional, ni mucho menos una reforma autonómica, porque no tenemos competencia para ello, precisa de una reforma comunitaria. Así que yo lo que le puedo decir es que, desde luego, nosotros somos una comunidad que este Gobierno ha declarado la guerra a la burocracia. Le ha declarado la guerra. Y pese a las advertencias de los que nos decían, cuando yo lancé, recordará, en junio del 2020, la necesidad de coger el toro por los cuernos y afrontar la reforma de administración, hubo gente que nos decía que cómo nos metíamos en ese lío, que todos los gobiernos salían escaldados. Bueno, pues nosotros no solo no vamos a salir escaldados, sino que estoy convencido que vamos a salir con una mejor administración pública asturiana, más ágil, más eficaz y más eficiente, que no son lo mismo. Así que espero que contemos con ustedes para hacer todo esto. Y yo soy de los que cree que el diálogo siempre es mejor que la oposición per se, ¿no? Que yo siempre veo, será también una forma de ver la política, que en el diálogo radica una fortaleza. Había un lema del CDS en los años 90, de Adolfo Suárez, que decía la fuerza del diálogo. Bueno, yo siempre lo he creído. Y creo y es necesario que sea así. Así que lo primero quiero reconocerles ese papel, no solo ahora, en esta legislatura, que ha sido muy compleja, sino en otras en las que las posiciones, en el seno además de la izquierda, era que lo mejor era votar que no y paralizar, como paralizaron durante muchos meses, incluso intentaron paralizar esta comunidad autónoma, lo sabemos, ¿no? Sobre los acuerdos, usted hace una enumeración. Desde luego nosotros, disposición de diálogo toda. La parte social sabe que para nosotros es prioritaria y efectivamente hay que ir a un cambio de modelo, hay que agilizar. Se ha producido un atasco como consecuencia de cuestiones que efectivamente necesitan de una profunda reforma, vuelvo a ello, la palabra de gobierno reformador, pero en la calidad ambiental yo aquí tengo que matizar las posiciones porque, según estaba escuchando, da la sensación de que nuestra ley, la ley que ha presentado el Gobierno de Asturias, no es una ley proteccionista. La ley del Gobierno de Asturias es una ley que favorece dos cuestiones: la protección del paraíso natural, que es clave, la protección natural, pero en segundo lugar la actividad económica. Porque fíjese que usted habló en segundo lugar de la ley y en tercer lugar de la industria, de la Alianza por la Industria. Bueno, pues sabemos que para que haya industria tiene que haber efectivamente algún tipo de afección ambiental, siempre va a existir, porque la actividad industrial supone eso. Lo que hay que hacer es que esa industria cada vez se adapte más, sea más eficaz, sea más eficiente, sea más ecológica.
pero desde luego yo creo que no podemos ir a extremos máximos que pongan en riesgo nuestra actividad económica o industrial. Esa es nuestra posición como Gobierno. Y, en todo caso, estudiaremos con ustedes las enmiendas que planteen, pero para nosotros reanimar la economía, que haya actividad industrial, que haya empleo, es prioritario y que además sea ágil, que las inversiones del sector privado puedan ser ágiles, es también prioritario, ¿no? La posición del Gobierno de Asturias, señor Pumares, como usted sabe, es una transición justa, pautada y pactada. Y de ahí no nos movemos. Esa ha sido nuestra posición en todo momento. Y, en segundo lugar, la reflexión que sí hacemos es que nuestra industria se tiene que transformar. Frente al inmovilismo de los que quieren quedarse como están, está pasando ahora, por ejemplo, en el debate sobre las inversiones de Arcelor, hay gente que lo que pide es que se quede como está. Nosotros decimos que quedarse como está significa la muerte de la industria asturiana en 10 años. Sin embargo, transformarla y adaptarla al siglo en el que estamos significará que tenga futuro. Esa es nuestra posición.